inversos, aquí tendríamos, bueno, vamos a ver de qué manera también se divide, o sea, cómo encontraríamos el inverso multiplicativo de un número complejo, ¿vale? Entonces sería, dado un número arbitrario, encontrar otro que multiplicado por él nos dé el 1, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que los números complejos forman un campo, así como los números reales, y así como los racionales. Y ese concepto de ser campo lo van a usar más adelante. Es un campo, es un conjunto donde se definen dos operaciones, y con esas dos operaciones se cumplen estas propiedades que les he mencionado, más la propiedad distributiva. Todo conjunto que cumpla con eso se le llama campo. Entonces, los más conocidos, los que nosotros hemos estado trabajando, son los números racionales, los números reales, y ahorita es que estamos trabajando los números complejos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Díganme que sí o díganme que no, porque si no me siento Sí, mal. Sí, sí. sí, sí, Ahora está pues, bien. ¿sale? Entonces, creo que ya casi están todos. Voy a compartir pantalla. A ver si sí. Déjenme buscar. Ya tenemos números complejos, ¿verdad? Números complejos. Se deja que mi máquina es muy lenta, es viejita. Entonces les decía, definimos los números complejos, ya sabemos cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, ya lo sabemos colocar en el plano cartesiano, definimos la suma, y aquí tendremos las propiedades, ya dijimos, ajá. Luego definimos la multiplicación. Profesora, ¿lo puede ampliar un poquito? Es que estoy un poco ciega y no lo veo. Ver dónde veo. ¿Dónde lo amplío aquí? ¿Dónde Profesora, lo si gusta, hay como que un triangulito al lado donde está, en la parte derecha puede quitar esta parte de donde, Ah, sí. Aquí, todo esto, ¿cómo lo quito, puede quitar todo eso. Aquí a un lado hay un triangulito. Pero ¿cómo lo quito aquí? ¿Dónde? A ver, aquí, Es que, ¿cómo se puede decir? espérame. No, ese no, es que, ay, ¿cómo se lo puede decir? O sea, literalmente al lado de la barra por donde puede bajar o subir la Ajá. hoja, ese rectángulo que tiene un triangulito en medio. Un triangulito, pues no lo ahora sí. O A sea, la ve la izquierda de barra de donde está su deslizador. curso. Pues aquí está. Ah, sí, ya. ¿Dónde dice proteger? Ya lo encontré. Ándale, Ya. primero. Ahora pues, entonces ahorita vamos a ver, para poder dar la división, el conjugado de un número complejo, ¿sí? Entonces tenemos un número complejo arbitrario y tenemos su conjugado.
¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si tenemos 3 más 2i, entonces su conjugado sería 3 menos 2i. O sea, lo único que se hace es cambiarle el signo a la parte real, ¿sí? Entonces es, dado un número complejo, a más bi, donde a y b son números reales, se define el conjugado, así es su simbología, es W y una rayita arriba, y es cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿vale? Entonces, con esto vamos a definir lo que es la división de números complejos, ¿sí? Entonces, dados un número complejo, ¿sí? Dos números complejos, aquí la único que se pide es que aquí C y D sean diferentes de 0, dado que no podemos dividir por 0, ¿vale? Entonces vamos a dividir W1 entre W2. Hay, ¿cómo se llama? Aquí lo vamos a hacer usando el conjugado. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos por un 1, o sea, W2 conjugado entre W2 conjugado nos da 1. Entonces, en realidad, aquí estaríamos multiplicando por un 1. Entonces, hacemos esta multiplicación W1, o sea, sería A más BI, por su conjugado, que sería C más menos DI, ¿sí? Y lo mismo lo hacemos en el numerador y el denominador. Entonces hacemos eso que me va a ayudar ahorita Castellanos. Ponga el número complejo A más BI, el número complejo C más DI, arbitrarios, ¿sí? A, B, C y D son reales, y C y D son distintos de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar A más BI por el conjugado de W2, que sería C menos DI, entre, sería W2, que es C más DI, por su conjugado, que sería C menos DI. Entonces, al hacerlo, háganlo de favor, y podemos separar y nos va a quedar esto que tengo aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a comprobar que efectivamente esto es cierto, y ya después, ¿cómo se llama? Pues checamos, ¿sí? Esto es la manera más sencilla de hacer la adición, porque podemos definirla así ¿cómo definimos la adición? Sería un número que multiplicado por otro nos dé lo que queremos, ¿no? O sea, que aquí andaríamos buscando, si andamos buscando, tiene que pasar que este número multiplicado por W2 nos dé W1, ¿sí? Entonces, de favor, le pido a Castellanos que copiemos esto para poder efectivamente checar que efectivamente esto es cierto. Y luego hacer algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces quedó claro, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces voy a Sí. dejar de compartir para hacer algunos ejemplos. ¿Sí? Después vamos a hacer para que utilicemos los ejercicios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Déjame ver. Aquí están los números, y me copias estos números complejos, por favor. Sí, maestro, permítame tantito. ¿Sí? Para que hagamos los ejercicios, ¿sale? Maestra, Sí, ¿puede aceptar a mi compañera? Es que está esperando. sí. Oye, entonces voy a dejar, ya hicieron captura de pantalla de estos, ¿verdad? Para que ya Ya. seamos los que hacemos. Voy a dejar de compartir y voy allá con ¿vale? Sí, entonces ahora sí, Castellanos, de favor. Entonces, para que le vayan viendo que efectivamente sí, entonces van a dividir A más BI entre C más DI. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Entonces, lo van haciendo en casa, ¿sí? Y ahorita checamos aquí con Castellanos que efectivamente es eso, ¿sí? Entonces, W1 entre W2, donde W1 es A más BI, que así dice Castellanos que tienen problemas. Si Osmar nos puede hacer favor, pues también se vale.
Sí, pero todos tenemos que ir haciendo el ejercicio. A ver, tengo W1, A más BI. W2, C más DI. ¿Estamos bien? Vamos a hacer W1, sí. No te escuchamos, Castellanos, pero ya leí el mensaje. Sí, Castellanos tiene problemas, por eso le decía yo si Osmar nos puede hacer favor. Y ahorita, pero todos los demás mientras van haciendo el ejercicio. Sí, vuelvo a repetir. W1 es A más BI. W2 es C más DI. Entonces, W1 entre W2 va a ser W1 por W2 conjugado entre W2 por W2 conjugado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en el numerador? En el numerador nos va a quedar A más BI. ¿Se ve? Sí, 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 bueno. sí se en el ve. numerador nos va a quedar entonces A más BI por C menos DI. Ajá. Y en el denominador nos va a quedar C más DI que multiplica a C menos DI. Ajá, muy bien, vas bien, Osmar. Entonces arriba ya sustituyes, W1 es A más BI. Y luego lo multiplicas, ponle paréntesis. Ajá. Por el conjugado de W, que sería C menos DI. Le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Muy bien. Cierras el paréntesis entre W2, que es C más DI. Es castellano, perdón, estoy, bueno, y luego por su conjugado. Entonces ya sabemos nosotros multiplicar complejos. Entonces esto es como si lo hiciéramos con binomios. Entonces todos con todos, ¿verdad? A por C menos A de I más BCI. No le pongas todavía paréntesis, lo vamos a hacer así, a pasito, para que todos lo entendamos y ya después ya lo va a hacer rápido. Es A por C, luego A menos A por DI, porque es sí, conjugado. Ahí ponle, como que exagérale el menos, porque si no parece que es O, ¿sí? Exagérale el menos tanto ¿sí? Un poquito más largo, así porque ahí sí, muy bien. Entonces sería A por C menos A por DI más B por CI más por menos, B por DI cuadrada, B por DI cuadrada, también es menos, ajá. Y en el denominador nos va a quedar C por C, que sería C cuadrada, C cuadrada, luego es más por menos, C por DI, luego también menos, luego otra vez más C por DI, ajá, y luego es más por menos, DI cuadrada. Ajá. ¿Vale? Entonces arriba en el numerador checamos cuáles son semejantes. Por lo pronto sabemos que I al cuadrado es menos 1. Entonces, I cuadrado menos 1 por menos BD, pues sería más BD. Y ese sería semejante con A por C. Entonces, ¿qué nos va a quedar? I cuadrada, sabemos, I cuadrada, I al cuadrado. Eso, I al cuadrado es igual a menos 1, entonces teniendo eso en cuenta, agrupamos y nos quedaría A por C más B por D, B por D, y luego son semejantes A por DI y B por CI. Entonces nos quedaría, eso sería, lo podríamos encerrar entre paréntesis porque sería la parte real. A por C más B por D es la parte real. Y luego agrupamos los que tienen I y nos quedaría más, sí, allí ya con el resultado que estás diciendo, A por C más B por D, ponlo entre paréntesis.
Eso. Luego sería más, vamos a tener, aquí sería B por C, entre paréntesis lo pones, B por C, ajá, menos AD, menos A por D, se cierra el paréntesis y lo pones por I. Estamos factorizando, estamos haciendo la propiedad distributiva. Entre eso. Ahora sí, aquí en el denominador vemos que hay dos inversativos, ¿sí? El menos C por DI y el C por DI, eso se hace 0 al sumarse. Y nada más nos queda, y I cuadrada es igual a menos 1, entonces nos quedaría en el denominador, todos estamos de acuerdo, que nos quedaría C cuadrada más D cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a separar, diríamos, tenemos, esto nos quedaría A por C más B por D entre C cuadrada más D cuadrada. Más B por D entre C cuadrada más D cuadrada. Más B por C menos A por D entre C cuadrada más D cuadrada, todo por I. No, nada más la otra. La parte real fue la primera. El paréntesis sería en el segundo sumando. Esa. Bien. Entonces, si se fijan, estamos dividiendo dos números complejos y ¿qué nos da? Otro número complejo. ¿Vale? ¿Sí se quedó claro? Entonces, ¿cómo se llama? Les dije que copiaran por allí algunos que les di, el W1. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a estos ejemplos, vamos a hacer la división de cada uno de ellos. Entonces, si W1 es, a ver, arriba lo pusimos, lo copiaron, yo ya no los copié. A ver, dicten de los compañeros si alguno los copió. A ver, déjenme checar. ¿Alguien los copió o nadie? A ver, ahí les digo. W1 es 2 menos 3i. Y W2 es menos 1 medio más 5i. Entonces vamos a hacer la división W1 entre W2. Profa, todavía no lo escribe castellano. ¿Se lo podría repetir, por favor? Ajá. W1 es 2 menos 3i. Y W2 es menos 1 medio más 5i. Entonces quiero hacer la división W1 entre W2. Entonces todo lo vamos haciendo para checar que lo que castellano se escriba, pues es correcto. Entonces decíamos que vamos a multiplicar por el conjugado el numerador y el denominador, o sea que no estamos alterando nada. Entonces en el numerador nos quedan 2 menos 3i y multiplicamos por el conjugado del denominador, que en este caso, ¿quién sería? Menos 1 medio menos 5i. ¿Están todos de acuerdo? Y en el denominador iría menos 1 medio más 5i por el conjugado, que sería menos 1 medio menos 5i. Entonces hacemos la multiplicación en el numerador, como sabemos hacerlo. ¿Y qué nos quedaría? 2 por menos 1 medio sería menos 1. ¿Están de acuerdo? Luego sería más por menos 1, 10i. Luego sería más 3 medios de i. Ajá. Luego sería más 15 y cuadrada. Y todo sería entre, no, hacemos lo mismo en el denominador y sería menos 1 medio por 1 medio, sería 1 cuarto. Menos, sería más 5 medios de i, menos 5 medios de i, menos 25 y cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? El i cuadrada es menos 1,
Entonces, 15 por menos 1 es menos 15, entonces nos quedaría menos 16. O sea, el menos 15 lo sumo con menos 1. Y luego sumamos menos 10 más 3 medios. ¿Cuánto nos da? En 10, ¿cuántos medios hay? 20 medios, ¿no? Entonces quedaría menos 17 medios. ¿Sí o no? Sí, En el Sí. denominador se nos cancela 5 medios de i con menos 5 medios de i. Y entonces nada más nos va a quedar un cuarto más 25, porque el i cuadrado es menos 1. Entonces, haciendo cuentas, ¿cuánto es un cuarto más 25? ¿Cuántos cuartos hay en 25? 100, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. sí, 100, entonces serían 101 cuartos en el denominador. sí. Ajá. Y en el numerador sería menos 16, menos 17 medios de i. Y entonces lo ponemos como forma de, cuando ponemos así a más bi se le llama forma binómica. Entonces nos quedaría 16 por 4, 64, menos 64 entre 101, menos 4 por 17 es 4 por 7, 28, 4 por 9, 68, 201. Y, a ver, entonces, ¿cuánto les quedó? Nos queda entonces menos 64 entre 101, menos 68 entre 201 y. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profa. Sí, a ver, ¿qué fue lo que hizo su compañero? A ver, checamos que todo esté bien. Lo haces un poquito más grande. Entonces hicimos, ¿sí? ¿Todo está bien? ¿Hay alguna duda de los que hemos hecho? No, por el momento no. De mi Bueno, parte. entonces solo es práctica. Si se fijan, pues tenemos que saber multiplicar fracciones, sumar, restar, ¿sí? Las operaciones básicas, eso es básico, ¿sí? Para que no nos vayamos a equivocar, porque a veces sí saben cómo se hace la división, pero se equivocan ya en los signos, se equivocan por ahí en los detalles algebraicos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el otro ejemplo. ¿Todos también ya lo hicieron? ¿Ya lo rectificaron? ¿Que se obtuvieron eso? Sí, profesora. Bueno. Iba muy rápido, dice. A ver, entonces vuelvo a decirlo, ¿no? A ver, checamos ahí. Haz un poquito grandecito. Entonces ponemos W1, que era 2 menos 3i, por su conjugado. ¿Vale? El conjugado del denominador. Nada más es cambiarle el signo a la parte imaginaria. W2 lo ponemos ahí, se queda igual, por el conjugado W2. Ahí vamos bien. Y entonces después multiplicamos todos con todos. Entonces es 2 por menos 1 medio, es menos 1. Bien. Luego 2 por menos 5 y es menos 10i. ¿Ah? Luego es 3i por menos 1 medio, menos 3 medios de i. Ah, no es cierto, más, ¿no? Porque sería menos por menos, más 3 medios de i. Luego sería menos por menos más 3 por 5, 15 y cuadrada. Luego es, otra vez, menos 1 medio por menos 1 medio, un cuarto, menos 1 medio por 5i, menos 5 medios de i. Luego es 5i por menos 1 medio, sería, ¿qué es? Menos 5 medios de i. Y luego es más por menos menos, 5 al cuadrado por i cuadrado. Ahí vamos. Y luego agrupamos los que son semejantes. Al sustituir i cuadrada por menos 1, nos da menos 15 ahí. Menos 15 menos 1 será menos 16. Y sumamos 10i más 3 medios de i. Yo les dije que es muy rápido hacerlo para en 10 hay 20 medios. Entonces, menos 20 medios más 3 medios de i sería menos 17 medios de i.
Y en el denominador, pues rápidamente checamos que se cancelan estos inversos aditivos y tenemos 1/4 y menos 25. Yo les dije que en menos 25 hay menos 100 cuartos. ¿No? Pues menos 100 cuartos más 1/4. Entonces nos equivocamos, ¿no? Ah, no, pero es más, ¿verdad? Porque el I cuadrado es menos 1. Entonces así. Está bien. Entonces sería 101 cuartos. Y entonces separamos para que nos quede una parte real y una parte imaginaria. Ahora sí. ¿Ya compensó la rapidez? Profesora, yo tengo una duda. El Sí. 68 sobre 202 lo multiplicó por un 1, bueno, 2 Sí, sobre es que 2. tenemos que hacer menos 16 entre 101 cuartos. Y luego tienes que hacer 17, menos 17 medios entre 101 cuartos. Entonces el 16 lo puedes poner como 16 entre 1. Y haces el sándwich, ¿no? Entonces 16 por 4, creo que entonces nos equivocamos por ahí, ¿sí estamos bien o no? A ver. Es que yo me refería al segundo término, porque... Sería, en el segundo es menos 17 medios entre 101 cuartos. Entonces el sándwich, ¿sí? El relleno con relleno y el pan con el pan. Entonces es 4 por menos 17. ¿Cuánto es? Sí, bueno, es que se puede simplificar, pero sí está bien. Sí, ya lo simplificamos además. Todavía puedes ponerle igual. Aquí simplificamos entonces el principio. El primero ya no sé, no, eso no tiene mitades, pero el segundo sí, ¿no? 32, 101, ¿no? Entonces nos quedaría 34, ¿no? 34, 34. Sí se puede simplificar. Entonces nos quedaría menos 64, 101, menos 34, ¿dijeron? Sí. 34 entre 101 y. ¿Vamos bien? Profesora, ¿de dónde Sí. había salido el menos 16? Porque tenemos aquí menos 1, en el numerador menos 1 y ahí tenemos 15 y cuadrada. El i cuadrada es menos 1 por 15 menos 15. O sea, menos 15 menos 1. Sí, ¿Sí ya lo menos viste? 10. Sí, gracias. Ahora pues, ¿alguien más? Bueno, sí, sí estamos bien. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo. Entonces ahora vamos a ver, vuelvo a ver cuál es cuál. Les dicto el otro. El otro ejemplo va a ser, vamos a tomar, ¿cuál haremos? A ver, va a ser W3, que va a ser 7i, entre W4, que es menos 5i. Entonces, ¿cómo nos quedan? 7i entre menos 5i. A ver, háganlo y ahorita me dicen. Entonces no escribo nada hasta que Sí, terminemos. ahorita que te digan. Ah, bueno. Un minutito.
¿Ya lo tienen? ¿Quién ya me dice su resultado? Yo, Sí, ¿cuánto te dio? 7/5. ¿Y a los demás? A mí me dio menos 7/5 de I. A mí también me dio menos 7/5, pero sin I. Ajá, a Menos mí siete también menos quintos. 7/5 sin I. ¿Es menos o más? A ver, entonces vamos, ahora sí va, castellanos, por favor, lo vamos a escribir para saber quién tiene la razón. Menos 7 Ana quintos sí o es más sin I. 7 quintos. O si tienen algún otro resultado. A ver, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Fue W3, que era 7i, entre W4, que es menos 5i. Entonces, ¿por qué votan? ¿Por el positivo o el negativo? Positivo. negativo. 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 Sí, fíjense, vamos a comprobar. Aquí es rápidamente, a ver, escríbele W3, que era, ¿qué? 7i, entre menos 5i. Aquí fíjense que aunque tenemos la regla, pues no es necesario llevarla, aunque la pueden llevar a cabo, ¿sí? Entonces es aquí igual a 7i entre menos 5i. 7i entre menos 5i. Entonces aquí no era necesario hacer tanto, aunque lo pueden hacer, no sé si lo hicieron o no lo hicieron, pero aquí i entre i se cancela y se hace 1. Y nada más nos queda, era menos 7i entre, no, 7i positivo entre menos 5i. Ah, es que lo confundí con el igual. Ponle el igual más grande y un poquito adelante, porque si no, no veo. Disculpen ustedes. ¿Vale? Entonces, rápidamente, esto es menos 7/5. ¿Sí? Igual a menos 7/5. Pero dice, ay, maestra, pues es que yo hice la regla, pues ¿para qué? Igual a menos 7/5, ¿no? Entonces, yo la hice, pues sí, sí se puede, y les debe dar lo mismo, fíjense. Vamos a poner, sería 7i entre menos 5i por el conjugado de 5i. ¿Cuánto es el conjugado? Dices, pues es que ¿por qué nos dice la... ¿sí? i que multiplica por el conjugado, que son 5i.
Maestra, tiene su micrófono apagado. ¿Hacen las cuentas entonces? Y ya nos queda 35, 25avos y hacemos ¿cómo se llama? 25 y simplifica, ¿no? ¿Sí? Pero pues no era más fácil, así como lo teníamos rápidamente, lo tenemos. Ahora, otra manera también, ¿sí? Lo vamos a hacer en la casita, como casita, para que lo chequemos como lo hacemos en los reales. Debería ser W3 adentro, como el subdividendo, entre W4, y nos debería dar aquí un cociente que sería menos 7 quintos. Entonces, menos 7 quintos por menos 5i, pues nos debe dar 7i. Y eso es una manera de comprobarlo. O sea, lo que nos salga. ¿Sí? O sea, buscamos un número que multiplicado por W4 nos dé W3. ¿Vale? Entonces, que es una manera como lo hacíamos con los reales. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo más sencillo es rápidamente 7i entre menos 5i, pues rápido, menos 7 quintos. ¿Vale? Entonces, dividir números complejos cuando la parte real es 0, pues es muy simple. A ver, ahora vamos a tener W6, que es menos 3 cuartos más 0i, entre W7, que va a ser menos 5 menos 5i. Entonces, háganlo y me dicen qué les da. ¿Sí? En realidad vamos a hacer menos 3 cuartos más 0i, entre menos 5 menos 5i. Entonces lo realizan y le dicen a su compañero qué es lo que obtienen. O bueno, que lo vaya haciendo y ahorita checamos si sí fue lo que hicieron, si se les dio lo que les tiene que dar. ¿Y alguien tiene la respuesta? Yo todavía no, profa. A ver, ¿quién me da la respuesta? O les digo yo quién. Creo que ya, pero tal vez estoy mal porque el denominador me dio 0. ¿Se quedó medio feo? No, que el denominador me dio 0.
El denominador te dio 0, ¿no? Pues entonces eso no puede ser. No sé si me De estoy bien. seguro hay un detalle, porque no puede ser 0, ya de entrada, entonces hay que ponerse alerta. A ver, castellanos, vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí para que cheque, ¿quién me dijo que para que Soy yo, cheque Bueno, profesora. la compañera si está bien o no está bien, dónde se equivocó? ¿Vale? Entonces profesor, tenemos en el numerador menos 3/4 más 0i, que ya nada más podemos poner menos 3/4, no importa, ¿sí? Si ya no ponemos el 0i, ¿sí? Por menos entre, diríamos, le multiplicamos el conjugado del denominador. Ajá. Entre menos 5i, ¿sí fue lo que dijimos? No, menos 5i por su conjugado. Bien, igual. Entonces es menos 5/4, no, es 3/4, ¿verdad? Ajá. Nos quedaría 15/4, ¿no? Positivo. Luego es menos 3/4 otra vez más 15/4 de i entre, que nos quedan 25, luego nos queda menos 5i, menos 25, más 25i, menos 25i que se cancela. El chiste que nos va a quedar 25 más 25. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Que sería menos 5 por menos 5 es 25. Luego es menos 5 por 5i, sería menos 25i. Luego sería otra vez más 25i. Luego sería menos 25i cuadrada. Entonces se cancelan y el 25i cuadrada sería menos 25. Sí, ahí nos debe quedar 50. Sí, muy bien. Entonces, si lo separamos, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 15 200. Y lo podemos simplificar, ¿no? Que nos quedaría 3/20. 3/20 menos 3/20 de ahí. ¿Sí estoy ¿No en lo sería correcto? 40? Ah, no, sí, tiene razón. Ya vi, sí. Sí, ponle 15 200 avos menos 15 200 avos de ahí y ya lo simplificamos. Ya sacamos quinta, ¿no? Quinta de 15, 3. Quinta de 200. 40, sí tienes razón. La compañía tiene razón. ¿Eh? Y luego ya no se puede simplificar más. No. Yo estaba diciendo quinta de 100. ¿Sí? Entonces es 40, ¿verdad? Entonces, compañera, ¿ya te diste cuenta por qué te salió 0? Es que tú no Sí, pusiste... es que en un proceso perdí la I. ¿Quién sabe dónde la dejé? Yo creo que me la comí. Bueno, entonces chéquenle ahí. No pueden dividir por 0. Entonces, esto es nada más, ¿cómo se llama? Sí, con eso dice que es que le robaron la I. Ya con eso de la violencia y de todo, que ya hasta las matemáticas tampoco se salvan, ¿verdad? Pero no, aquí está bien, ya la encontramos. ¿Estamos bien? Entonces, Sí, ¿cómo se profa. llama? Pues hay muchos ejercicios, para que no pase eso de que se nos pierda la I o no la roben o no la comamos, ¿no? Sino que, pues lo tengamos, ¿cómo se llama? Hagamos las cosas correctamente. Bien, entonces ya tenemos la suma y la resta, es lo mismo, ¿no? O sea, es parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. A ver, por ejemplo, vamos a tener W1 igual a
3 más 8i. Y W, ¿qué le puse ahí? W1, W2, que sea menos 5 más 3i. Entonces hay que hacer W1 menos W2. W1 menos W2. Y entonces, ¿qué nos quedaría? 3 más 8i menos 5 más 3i. Entonces, lo podemos transformar. Entonces, aquí quedaría 3 más 8i. O de una vez, ¿no? Lo podemos hacer 3 menos 5. Sería 3 más 5, nos quedaría 8. Y luego nos quedaría 8 menos 3. Nos quedaría 5i. Entonces, suma y resta es esencialmente lo mismo. Multiplicación, todos con todos, y la división, multiplicar por el conjugado. Es la manera más simple. ¿Sí? Que nos podemos memorizar la formulita, pero ahí nos perdemos. Entonces, creo que esa es la manera, ¿no? Pues ya sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿cómo se llaman? Números complejos. Entonces, ahora vamos a hacer la potenciación de números complejos. Ya sabemos, si tenemos un número complejo, W al cuadrado, ¿qué será? W por W, ¿no? A ver, pues, entonces vamos a ir vamos a seguir la analogía que teníamos con los reales. Entonces, si W es un número complejo, W al cuadrado sería W por W. Si W al cubo sería W por W por W o W por W cuadrada. ¿Sí? O sea que aquí también vamos a hacer lo que teníamos de que los exponentes se suman y las bases se conservan. Exponentes de bases iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, W cuarta, o sea, W a la cuarta, sería W por W por W 4 veces. O también sería W por W cúbica. O sería, también en lugar de O, ponle igual. ¿Sí? O también sería, ponle igual. O también sería W por W al cubo. Y se da la conmutatividad, ¿no? Lo podemos conmutar. W a la quinta, lo mismo, sería W por W 5 veces. Y podría ser W por W cuarta igual a W cuadrada por W cúbica. ¿Sí? Entonces podemos allí factorizar de diferentes formas. Pero sería ideal, o sea, esto es cuando el exponente es finito, pues podemos hacerlo relativamente fácil. Pero ¿qué tal si yo ya les pongo W a la 50? Sería W por W por W por W. ¿Cuántas veces? 50, pero pues si ahorita multiplicar 2 a veces se nos complica, pues ya multiplicar 50 veces el mismo, así con la regla, pues nos vamos a tardar un buen, ¿no? O si les pongo W a la 1000, encontrar ya, aunque W sea un número, por ejemplo, 3 más 2i a la 1000, que tendría que ser 3 más 2i por 3 más 2i por 3 más 2i por 3 más 2i. ¿Cuántas veces? 1000 veces, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que no nos alcanzaría la clase para estar haciendo los cálculos. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos una manera más rápida de encontrar la solución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, es lo que vamos a... ¿cuántos minutos nos quedan? 7 minutos. Entonces, para ello, para poder hacer la potenciación de una manera más sencilla, más facilita, ¿sí? Vamos a ver que los números complejos tienen otra forma de expresarse, ¿sí? Ya entendimos, quiero que me hagas castellanos el plano cartesiano.
Entonces ya entendimos que un número complejo lo podemos ver como un punto del plano. Y entonces a ese punto del plano, pues lo nombramos como una pareja ordenada, ¿sí? Donde la primera entrada es la parte real y la segunda entrada es la parte imaginaria. Eso es lo que le llamamos forma binómica o forma normal de un número complejo. Ubica un número complejo ahí en el arbitrario, en el plano que acabas de dibujar. No, eso es arbitrario, donde se te ocurra, te pone un punto. Eso. Entonces ese punto tiene una parte real, entonces esa es la proyección al eje, a la parte real. Podemos poner A de abajo, perpendicularmente. Ajá. Sí, haz la proyección al eje X. Ya sabemos que su parte real es la primera entrada del número complejo y tiene una parte imaginaria, ¿no? Entonces proyectas al eje X y al eje Y, que es la parte real y la parte imaginaria. Entonces ya ubica dónde está A y dónde está B. Nada más el puntito, no necesariamente que hagas toda la recta. Nada más pon el punto y ese punto llámale W. Tú mismo dijiste que ese va a ser A más BI. Entonces el A estará en el eje X y B estará en el eje Y. O sea, lo proyectamos, ¿no? ¿Vale? Entonces nada más queda ahí, ponle ahí nada más el cuadrito para que ahorita no nos distraigamos con lo otro. W, que su parte real es A, y su parte imaginaria. Quítale lo otro, nada más quédate con lo rojo, pero que forme el cuadrado, con el eje X y con el eje Y. No entiendo, maestra, ¿qué quiere decir? A ver, tienes tu plano cartesiano, ya está, Ajá. negro. Sí. Tienes el punto W, Ujú. nada más proyecta al eje X, y ahí le pones A, pero no le pongas toda la recta. A ver, sí, A ver si se ajá, puede. De ahí, jálale un segmento al eje X, y ahí le pones A. aquí así. Eso. Ah, vale. No, pero lo pones sobre el eje X, porque ahí vamos a ubicar la parte real. ¿Cómo? Sobre el eje X pone A, ahí donde Ah, vale. está el pie de la perpendicular. Eso. Ahora sobre el eje Y ponle B, en el pie de la perpendicular. Bien. Entonces está el número complejo W, A más BI. Ponle W ahí, A más BI. Pero fíjense que este número, así lo estamos representando, ese punto lo estamos representando con una parte real y una parte imaginaria. Les decía yo que inclusive se puede poner A, B. ¿Ah? Ahora, desde el origen a W, trázale ahí el rayo, el segmento. Del origen a W. Eso. Entonces, este punto W también tenemos otra forma de ubicarlo, de nombrarlo. Va a ser por medio de un ángulo, el ángulo que forme desde el eje X a este rayo que unió del origen a W. Márcale ahí el ángulo. Desde el eje X va en sentido contrario de la manecilla del reloj, le pones alfa o teta, no sé, un ángulo ahí. Eso. Y por medio de este radio, por medio de este segmento que va del origen a W, a este le vamos a llamarle el radio, o el módulo de W, ¿vale? Ponle ahí, como si fuera valor absoluto, le vas a poner módulo, ahí sobre la línea, bueno, el segmento que va del origen a W.
¿sí? En el segmento que va del origen a W, ahí sobre esa línea ponle valor absoluto de W. Ese se llama módulo o se llama también radio. ¿Sí? Entonces, este W puede estar representado, ¿sí? Como por medio del ángulo que forma, ¿sí? Y del radio que tiene, ¿vale? Y entonces nosotros sabemos de geometría, aquí tenemos, al ser la proyección, X sobre A, hay un ángulo recto. Quieres ponerle un rectangulito pequeñito para indicar que hay un ángulo recto. Ufa, la llamada se va a cortar. Sí, bueno, aquí ahorita vamos a seguir para ver cómo representar este número complejo por medio de este ángulo y por medio de este radio. Bueno, entonces continuamos con lo que decíamos de potenciación de números complejos. Entonces les decíamos que íbamos a mirar de qué otra forma podíamos representar un número complejo, ¿sí? Entonces, primeramente, la representamos por una pareja ordenada de números reales, donde la primera es la parte real y la segunda es la parte imaginaria. A más BI se llama así, forma binómica o forma normal, ¿sí? De un número complejo. Pero podríamos tener otra forma de representarlo. Lo podríamos representar por medio de un ángulo y por medio de un radio, ¿sí? Entonces vamos a checar que por medio de aquí se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces aquí tendríamos de catetos, el cateto A y el cateto B, ajá. Y entonces la hipotenusa, ¿qué sería? El módulo de W, ¿qué sería? ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos si utilizamos el teorema de Pitágoras aquí para utilizar este que va del origen, este segmento a W? Sería, si estos son los raíz A es de A y el otro cateto B, entonces la hipotenusa vale
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ese doble módulo de W sería raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? O también podríamos ponerle aquí, castellanos, ponle módulo al cuadrado es A cuadrada más B cuadrado. Módulo, bueno, valor absoluto, ahí ese W, ya. Al cuadrado será A cuadrada más B cuadrada. ¿Vale? Entonces, este radio se calcula así. Ahora, el ángulo, pues también usamos, es un triángulo rectángulo, usamos trigonometría. Entonces tenemos que seno de alfa es igual a ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Cateto opuesto es A, e hipotenusa, pues sería raíz cuadrada, ¿verdad? ¿No sería B, profesora? ¿El qué? ¿El cateto opuesto? Sí. Es el cateto opuesto a al ángulo. Sí, cierto, sí, vale B. Sí tienes toda la razón. Vale B. ¿Sí? Es el cateto adyacente vale A. Bueno. El coseno de alfa es cateto adyacente, que en este caso es A, entre hipotenusa. Entonces aquí de cualquiera de estos podríamos sacar el alfa, que sería arcoseno o arcocoseno. Pero creo que la más simple, todos son correctos, pero la más simple es usar la tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿qué nos quedaría? Es cateto opuesto, que es entre cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto es B, y el cateto adyacente es A. Entonces, más sencillo siempre, pero esto solo va a ser posible si A distinto de 0. O sea que todo esto lo vamos a hacer, vamos a calcular así el ángulo, pero si A es diferente de 0. Si A fuera 0, o sea, cuando tengamos los números complejos que están en el eje Y, no vamos a poder calcular así el ángulo. ¿Vale? ¿Vale? Es más, el ángulo, ahorita vamos a checarlo. Ahorita vamos a hacer. Entonces, cualquier número complejo se va a poder determinar en términos del ángulo que forman a partir del eje X, o sea, de la parte real, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Un ángulo. O sea, aquí lo pusimos así, pero podría ser su número complejo en cualquier parte del plano. ¿Estamos de acuerdo? Y en cualquier parte del plano, nosotros lo podríamos identificar ese número complejo con un ángulo y con un radio. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque si nosotros tenemos esa forma de representar los números complejos, definir la potenciación, dar una manera rápida para calcular la potencia de un número complejo, va a ser muy, muy rápido, relativamente sencillo. ¿Sí? Claro que se necesita otra teoría, vamos a aplicar fuertemente ahí la inducción y algunas otras cosas. Pero para poder llevar a cabo eso, pues lo primero que tenemos que hacer es expresar el número complejo dado en forma binómica, darlo en forma trigonométrica. Entonces aquí W lo vamos a poner, va a ser igual. Aquí es más, aquí le podríamos decir así. Este módulo le puedes llamar R, ¿sí? Ahí le vas a poner R igual a módulo de W. En la primera, después del dibujito, allí el primer renglón que pusiste, no, abajo, donde pusiste el módulo de W es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Eso. Le vas a poner R abajo para que lo tengamos. R igual a... Aquí ya lo tienes escrito abajo. Ya lo tienes eso, sí, pero ponlo al inicio. R igual eso. Y también acá será R cuadrada. R cuadrada igual, ¿vale? Entonces, diríamos que con esto
Aquí podríamos decir que para poder poner cada punta del... Dibújame otra vez el plano cartesiano. Fíjense. Y aquí reescribes aquí en este, de los de arriba vas a poner seno de alfa, va a ser B entre R, coseno de alfa A entre R, vamos a renombrar, coseno, bueno, coseno B entre R, coseno A entre R, y tangente, bueno, pues entre B. Entonces de aquí podríamos decir que entre A. Y de aquí podríamos decir que A es igual a R coseno de alfa y B es igual a R seno de alfa. R coseno de alfa y B sería R seno de alfa. Entonces, dicho de otra manera, si tenemos el número complejo W, vuelvo a escribir acá abajo, W, es más, lo vas a hacer grande, vamos a hacer W igual a más BI. W igual a más BI igual a R coseno de alfa I más, R coseno de alfa nada más, R coseno de alfa más R seno de alfa E, ¿sí? Lo podemos poner I R seno de alfa o R seno de alfa E, ¿vale? Entonces, aquí aparece la R en ambos lados y lo podemos escribir como R que multiplica, ahí te faltó el I, R seno de alfa I, ¿sí? O sea que vamos a transcribir el A más BI ahora por medio de un radio y por medio de un ángulo. Entonces, lo reescribimos y sería igual a R que multiplica a coseno de alfa más I seno de alfa. O abajo si quieres, porque si está muy ¿sí? Entonces, aguas, eso ponle aquí un recuadro con rojo, así que resalte. Esto tiene que resaltar, ¿sí? Todos que nos debe quedar claro. Un número complejo lo podemos representar en forma binómica o rectangular, también se dice, A más BI, ¿sí? Parejas ordenadas de números reales, o lo podemos representar por medio de un radio y un ángulo, ¿sí? Entonces, a la primera forma, A más BI, se le llama forma normal, forma binómica, forma rectangular de un número complejo. Y la última, así, se le llama forma trigonométrica o también forma polar. Trigonométrica o polar de un número complejo. Entonces, lo interesante es que, bueno, de acuerdo a lo que estemos estudiando, de acuerdo a cómo nos estén pidiendo o de acuerdo a nuestras necesidades, el número complejo lo vamos a representar así en forma binómica o el número complejo lo vamos a representar en forma trigonométrica. Lo bueno es que podemos ir de la forma binómica, lo podemos pasar a la forma trigonométrica. Y de la forma trigonométrica lo podemos pasar a la forma binómica. Entonces podemos ir y venir de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y esto nos va a ayudar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es poder escribir esa forma trigonométrica del número complejo para después usarlo en la potenciación de complejos. Bueno, les decía que aquí el ángulo lo pusimos como arco tangente, aquí le puedes despejar, acá podríamos poner. El ángulo podría ser arco seno de esta, o arco coseno, o arco tangente, ¿no? Arco seno de, aquí la expresión que tenías arriba. B entre raíz de A cuadrada más B cuadrada. Arco seno.
Sí, despejar acá tenía seno de alfa igual a b entre raíz de a cuadrada más b cuadrada. Entonces podemos de ahí despejar el ángulo y tenerlo como arco seno de b entre raíz de a cuadrada más b cuadrada. Eso. Con paréntesis. No, sería arco seno y le abres paréntesis. O sea, aquí despejamos alfa, arco seno se cancela, o sea, eso es para operación inversa. Es todo de b entre, cópialo si quieres. Nada más ponle paréntesis y copias. Eso. Raíz de a cuadrada más b cuadrada. Muy bien. También lo mismo podríamos hacerlo con el coseno. O sea, de aquí despejamos y que nos daría alfa igual a arco coseno de a entre a cuadrada más b cuadrada. O la otra, ¿no? Que alfa sea arco tangente, sigue la otra que teníamos acá, de b entre a. Entonces está claro que para que usar el arco seno, A y B deben ser distintos de 0, y aquí para el arco tangente nada más con que A sea distinto de 0. Ponle ahí adelante A distinto de 0, porque no podemos dividir por 0. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo calcular el ángulo cuando A sea 0? Nos pregunta, ¿dónde están los números complejos cuya parte real es 0? ¿Qué me contesta? ¿Dónde se encuentran los números complejos cuya parte real sea 0? ¿En el origen? Bueno, en el origen, ¿dónde más? En el eje Y. Ajá, en el eje Y, todo el eje Y. Por ejemplo, el 0 más 0i, pues está en el origen. El i, ¿sí? El 2i, el 1 medio de i, el 8i, el 10i, ¿sí? El menos i, menos 1 medio de i, menos 4i, menos 5i. Todos están sobre el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, ¿cuál sería el ángulo? El ángulo lo vamos a medir, si quieres poner aquí flechitas en el eje que llamamos eje X y el eje Y, que nosotros para interpretarlos con números complejos es la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces el ángulo se mide a partir del eje X o la parte real, ¿sí? En sentido contrario de las manecillas del reloj, hasta encontrar el número complejo que estemos tratando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero el número complejo i, a ver, ubícale el i. Eso. Entonces, su ángulo, ¿qué sería? ¿Iría desde dónde? ¿Sí? Ponle, así, ubícalo, márcalo desde el eje X hasta encontrar la i, ¿no? O sea, vamos a ir. Márcale ahí desde el eje X, ¿sí? O desde que estamos tomando la parte real. Ajá, desde la parte, ¿sí? El eje X hasta ahí. Márcale el ángulo, ¿no? En sentido contrario de las manecillas del reloj. Es de ahí. ¿Qué ángulo hay de ahí a ahí? 90 grados. 90. Y si tuviéramos 2i, 180. a ver, dibuja el 2i. 90 igual. 90. Y si tuviéramos 3i. 90. Y si tuviéramos un medio de i. 90. Y si tuviéramos 5i. 90. 1000i. 90. Ahora, si tuviéramos el menos i. Márcale a 270. el menos i, por favor, Castellanos. Entonces marcas desde ahí, desde el eje X, vas en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta encontrar el i. A ver, dibújalo, por favor. No, bueno, podría ser, pero ahorita lo vamos a hacer ahorita en derecho.
desde el eje X hasta el menos Y. A ver, entonces márcalo, así como lo hiciste, así desde el eje X. Pero en sentido contrario del giro de las manecillas del reloj. No, en el sentido contrario, ese es el sentido de las manecillas del reloj. Sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. No, pero desde el eje X. A ver, ¿dónde está el eje X? Pon un punto en el eje X. A ver, el eje X, márcame un punto. ¿Ya marcaste el punto? A ver, ¿dónde? Eso, así. ¿Qué ángulo tenemos? 270. 270. Pero ahora como insistía Castellanos en el giro de las manecillas del reloj, bueno, en geometría pues ya les van a poner ahí la convención, que si giramos en el sentido de las manecillas del reloj va a ser negativo. Entonces, si lo hacemos al revés, ¿qué ángulo va a ser? 90. ¿90 qué? Sería menos 90, ¿no? Menos 90, ¿sí? Entonces, 270 o menos 90, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando la parte real sea 0, no vamos a usar la formulita, ninguna de las formulitas, simplemente rápidamente va a ser o 90 grados o menos 90, o 90 grados o 270. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Ahora, si fuera el 0, pues, ¿qué ángulo va a ser? Pues 0. ¿Eh? Ahora, si fuera 5 más 0i, ¿qué ángulo va a tener? A ver, ubica el 5. Bueno, a lo mejor no lo estás. El 3. El 3. ¿Qué ángulo tiene? 0. 0. ¿Sí? Ahora el menos 3. 180. 180. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, cuando nuestros números complejos estén en el eje Y, el ángulo va a ser o 90 o 270, o menos 90, dependiendo la convención. Y si están en el eje X, el ángulo va a ser o bien 0 o bien 180. ¿Sí? Entonces lo tendrían que hacer, ubicar aquí. Y todos los otros puntos o todos los otros números complejos que estén en el plano, que no estén en los ejes, ¿sí? El ángulo lo podemos calcular por estas fórmulas, ya sea por arco seno o arco tangente, pero casi siempre nos vamos por arco tangente porque nada más estamos involucrando la parte real y la parte imaginaria del número complejo. ¿Sí está entendido? Sí, profesora. Bueno, entonces lo que van a hacer ahorita, bueno, ya vamos a cortar porque tengo clase después y sí, ya se acabó la hora. Van a hacer ejercicios, ¿sí? Donde ustedes de la forma binómica los conviertan a la forma trigonométrica. Los que ustedes gusten, ¿sí? Bueno, por ahí les había mandado, bueno, ahorita vimos la lista de algunos, pero no importa, ustedes invéntense unos 10 números complejos y calcúlenle en forma binómica y luego los escriben en forma trigonométrica. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y los ejercicios Sí, también que siguen haciendo de suma, multiplicación, división, y ahorita esto que estamos diciendo, para que tengan habilidad y agilidad. Bueno, pues que les vaya muy bien, muchas gracias, sí, Castellanos, muchas gracias por ayudarme, sí, se vale que los demás también participen, ¿sale? Entonces, para que haya más variedad. Pero bueno, pues muchas gracias, tanto que me han ayudado, ¿vale? Ahora pues, que estén bien, pórtense bonito. Adiós, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Bonito día.